buenas a todos. En este vídeo vamos a hablar sobre 8 razones por las cuales alojarse en un albergue mientras estás viajando. Actualmente estamos alojados en el Wombat City Hostel de Múnich. Es un hostal, es un albergue que está muy cerca del centro y está muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito de las ventajas que tiene a hospedarse en un sitio como este. La primera ventaja y indiscutible de estar en un albergue es el precio. ¿Y por qué el precio es más baratito? Porque todos sabemos que en un albergue se comparte la habitación. Tú puedes compartir la habitación con más personas o menos personas. Pueden ir desde 4 hasta 30 o a saber, según con cuántas personas compartas la habitación, el precio va a ser mayor o menor. Pero igualmente es indiscutible de que es mucho más barato que estar en un hotel. El segundo punto va muy relacionado con el primero, del precio. Al ser el precio menor, tú podrás guardarte más dinero para seguir viajando y entonces conocer más lugares. Al hospedarte en albergues, tú vas a tener la oportunidad de visitar más sitios y poder viajar más. El tercer motivo sería el hecho de aprender idiomas. Y es como... lo podríamos dividir en dos partes. Por una parte, el hecho de poder conocer el idioma del sitio donde estás yendo, del sitio donde estás viajando. Y por otra parte, como las habitaciones son compartidas y tú vas a tener pues, un contacto con personas de esa habitación, es muy posible de que esas personas tengan un idioma distinto al tuyo. Por lo tanto, el hecho de poderte comunicar con esas personas ya hace que vayas aprendiendo idiomas. Por lo tanto, otro punto bueno. ¿Cómo lo digo? YouTube. Al compartir habitación con mucha gente de alrededor de todo el mundo, también aprendes culturas, aprendes curiosidades de los sitios, puedes aprender, ¿cómo se dice? Costumbres. Puedes aprender costumbres, aprendes muchas cosas compartiendo la habitación con la gente y disfrutando de lo diferentes que somos todos. Muy relacionado con este punto está el hecho de perder prejuicios, porque cuando tú no conoces algo sueles tener prejuicios hacia esa cultura distinta a la tuya, hacia esa persona que habla muy raro, hacia ese tal. En cambio, si tú abres un poco tus fronteras y conoces de aquí un poco, de aquí un poco, de aquí un poco, pierdes esos prejuicios, abres la mente y... te vuelves menos prejuicioso. Exacto. Por lo que, bueno. Otro punto bueno. Sí. Algo que he notado yo de antemano es que te vuelves un poquito menos tímido. Personalmente soy una persona tímida. Al principio me cuesta abrirme a la gente que les conozco, ¿no? A algunos extraños. Y sí que es verdad que viajando en albergues la gente suele ser muy abierta, porque suele ser gente que también ha viajado sobre albergues y conoce mucha gente y le gusta conocer gente, entonces suele ser gente muy abierta, que te habla, que te pide conversación para hablar, está muy bien porque te vuelves menos tímido, porque claro, cada vez te va hablando más gente, entonces tú pierdes esa timidez a hablarle a la gente extraña, iba a decir extraterrestres, extranjeros y todo eso. Si viene extraterrestre, pues ir menos tímido, pues mejor. ¿O no? ¿Por qué? No sé. Qué miedo, ¿no? Bueno, a lo mejor es majo. Bueno, sí, es majo. Es indiscutible de que si tú hablas con personas, compartes experiencias con ellos, los conoces, te caen bien, es muy probable que hagas amigos. Por lo tanto, el hecho de compartir con otras personas aumenta mucho la probabilidad de que puedas hacer un amigo de un sitio muy distinto al tuyo, de un sitio muy lejano, pero que puedas mantener ese contacto. No sé, es un punto también, ¿no? Sí, es un punto muy importante. Sí. Y el punto final es un punto que engloba pues básicamente todo lo que hemos estado hablando, ¿no? El buen rollo que coges aquí, el buen rollo al viajar, porque es llegar, no es lo mismo que ir a un hotel, que te encierras en una habitación, te quedas mirando la tele ahí en la cama y ya está, te duchas y sales y saludas a la gente que pasa por el pasillo y al recepcionista y fuera, no, pues llegas, entras a la habitación o sala, muchas veces es una sala muy grande y ves a gente que está hablando, tocando la guitarra,
no, flauta, yo que sé, haciendo muchas cosas y es guay porque compartes esos momentos con la gente, aunque a lo mejor no quieres hablar con ellos, pero bueno, ya lo disfrutas tú también al estar ahí también, ¿no? Es el hecho de que haces amistades, hablas con gente, aprendes un montón de cosas y es muy guay. Entonces queríamos hacer este vídeo para a la gente que es un poco tímida y que dice, es que dormir con más gente, nada, la gente suele ser bastante respetuosa. Siempre te vas a encontrar el típico guarro, ¿no? El típico que no respeta, pero bueno, eso es parte de la vida humana, ¿no? Hay de todo en todas partes. Pues que nosotros también, antes de ir al primer albergue, tampoco sabías cómo era eso y decías, ostras, a ver qué me voy a encontrar ahí. Hacemos este vídeo para claro, porque quitar un no poco es nuestro primer albergue, hemos ido unos miedo. cuantos ya. Sí. Quitar un poco el miedo, no miedo, sino la incertidumbre de, ay, va a estar mal, va a estar bien eso, me van a raptar o algo. Os recomendamos que lo probéis al menos una vez en la vida. Sí, miraros bien el sitio, cuando hagáis la reserva y así, mirad que hayan unos servicios, que haya unas cosas que estén bien, pero realmente... Mirad reseñas en internet. Exacto. Y ya está. Si veis va muy bien. que la gente se borde, que no lo limpian y tal, pues no vayáis, ir a otro, aunque está un poquito más lejos, no pasa nada. Pero suelen estar súper bien, súper limpios. Muy bien, Ahora mismo acabo de subir un momento a la habitación y había una mujer limpiando, súper maja, y no había ningún problema. O sea, siempre suelen estar muy limpios, la gente muy maja. Así que os recomendamos que visitéis alguna vez un albergue. Y que viajéis y que os mováis y que... Que seáis felices. Sí. Ya está. Pues nada, gente, esperemos que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao. Adiós. ¿Cómo se llama?